hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos. Buenas tardes, estimados televidentes. Acá estamos una semana más junto a ustedes en el espacio de la Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo ha Resucitado, que se encuentra ubicada en calle Varela 684 entre Casagrande y Don Bosco. Nuestros días de reunión son los lunes de estudio para los obreros, los miércoles culto de oración a la hora 18, hoy sábado hora 17 reuniones de adolescentes y mañana domingo gran culto general, culto familiar, también a la hora 18. Sé que repito, los cultos son miércoles, hora 18, oración. Sí. Domingo, hora 18, culto general. Y la reunión de adolescentes los sábados a la hora 17. Están cordialmente invitados a nuestras reuniones y también queremos decirles que sábado 26... El domingo 28. El domingo 28 van a estar junto a nosotros los apóstoles Luis Zapata y Ana Pese, que vienen como siempre, a pasar un tiempo con nosotros, a compartir una palabra de bendición, sí. A poder estar pasando un momento con fraternidad y recibiendo algo hermoso de parte del Señor, porque el Señor siempre tiene algo para decirnos y a veces manda a sus siervos de allá lejos para poder ministrarnos a nosotros, a todo su pueblo. Aparte nos sentimos sumamente contenidos con nuestros padres espirituales. Es un gozo poder recibirlos sí, Señor. En su casa, nuestra casa que es su casa y que también es la suya, porque es la casa de nuestro Dios. Amén. Al que le estamos invitando cordialmente para que pueda ir a reunirse con nosotros. Bueno, ese Dios que dio su vida por nosotros, ese Jesucristo que nos amó, el cual la verdad que estamos eternamente agradecidos y bueno, nos gozamos de poder ser siervos de Él, de poder servirle a Él, de poder seguirle a Él, de poder ser útil en sus manos. Muchas veces no hacemos más porque no podemos, muchas veces no hacemos más porque somos finitos, muchas veces no hacemos más porque tal vez no tenemos la capacidad suficiente como seres humanos, pero sabemos que cuando somos débiles, fuertes somos. Amén. Y ahí es cuando la gracia de Dios desciende y sobre nosotros y nos capacita para poder ser obreros útiles en su obra. Gracias, por eso, Jesús. Hermanos, le estamos invitando a que puedan concurrir a nuestras reuniones. Repito, Varela 684, entre Casagrande y Don Bosco, Pastor. Buenas tardes. Sí, la verdad que estamos muy contentos con el pueblo de Dios que se reúne en la Iglesia Aposento Alto. Y bueno, yo quisiera hablarles hoy, estimados televidentes, de cuando Jehová Dios, cuando nuestro Señor creó al hombre. Cuando creó al hombre, cuando Él creó todas las cosas y creó al hombre del polvo de la tierra. Es importantísimo leer estos pasajes, estos versículos de la creación del hombre hasta la caída del hombre. ¿Por qué? Porque vamos a ir leyendo y vas a ver que no muy lejano a la caída del hombre, enseguida el Señor nos da una promesa tremenda, que no me quiero adelantar para que vos me vayas siguiendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Ahí vamos a comenzar a leer. Tal vez en algún pasaje nos salteemos algunos versículos que yo humildemente tomé en cuenta de que no eran muy interesantes para el mensaje, pero sí vamos a leer, y vamos a leer bastante en el nombre poderoso de Jesús. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 7. El subtítulo es: Dios forma al hombre y le prepara el Edén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este era el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y onice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. En el versículo 15, el subtítulo es Primer pacto, el pacto edénico, prueba de obediencia. Oh, bendito Dios. Leemos en el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Acá voy a hacer un paréntesis, porque cuando empezamos a leer, dice que Jehová Dios formó al hombre en Edén. En Edén. Edén era una región inmensa aparentemente. Pero acá ya comenzamos leyendo en el versículo 15, pues tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Acá ya hay un huerto, hay una parte separada, distinta a toda aquella inmensa región de Edén. Es el huerto, una parte más pequeña. Ahí lo puso al hombre, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Acá viene otro subtítulo que dice, Dios crea una esposa para Adán. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta hoy en día. Y puso Adán nombre a toda bestia y a aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En el versículo 23 hay otro subtítulo que dice, Dios instruye el matrimonio. Esto es importantísimo. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se
escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y vamos a dejar el versículo del capítulo 3, versículo 21 para dentro de un momentito. ¿Qué pasa acá? Dios creó al hombre. Dios lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase, para que lo cuidara, bueno, para que le pusiera nombre a todos los animales y las aves. Lo puso para que se enseñoreara de ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando creó todas las cosas, Jehová Dios dijo que eran buenas. Pero cuando creó al hombre, dijo que era muy bueno. Y a Jehová Dios, a nuestro Dios, le encanta, le place, le agrada tener una comunión con su hermosa creación, tener una comunión con el hombre que Él creó. Y es por eso que todos los días nuestro Señor, aleluya, iba al huerto de Edén a tener un diálogo con su creación. Él estaba contento, estaba feliz, pero un día Jehová Dios fue y no lo encontró al hombre. ¿Por qué? Porque dice que, lo que leímos recién, que estaba Adán y Eva y se le apersona Satanás diablo en forma de serpiente. Y muchos nos imaginamos una serpiente, un reptil, una víbora, pero dice que la serpiente antigua era la más astuta entre todos los animales y se presume que era muy bella. No era como eso que vemos a veces, que muchas veces nos impresiona. Era muy bella. Y entonces entra en diálogo con la mujer. Es lo que quiere muchas veces hacer el enemigo con nuestras vidas hoy en día. Que nosotros le prestemos el oído para que él comience a perturbarnos, a mentirnos, a engañarnos, a seducirnos. Pero en el nombre de Jesús, serpiente antigua, Satanás diablo, te llames como te llames, en el nombre de Jesús te reprendo y te echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y entonces, entró en diálogo y muchas veces cuando nosotros prestamos el oído y comenzamos a dialogar con quien no tenemos que dialogar, muchas veces es para tropiezo, muchas veces es para que cometamos pecado. Jehová Dios creó al hombre con todos los beneficios. Pero a raíz después de esto que pasa, que la mujer cede y va y arranca del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y come, y no solo que ella come, sino que le da a su marido. Y acá yo quiero hacer un parate, porque el hombre sabía, porque Jehová Dios le había dicho: no comerás de ese árbol, porque el día que comiereis ciertamente morirás. Pero todavía no había creado a la mujer. Así que la que fue engañada por la serpiente antigua fue la mujer. El hombre sabía lo que estaba haciendo y cedió. Y a raíz de eso es que todo ser humano, desde que Adán y Eva pecaron, todo ser humano que nace, que viene al mundo, viene con una herencia, con la herencia del pecado. Es por eso que nosotros tenemos que tomar una decisión, estimado televidente. Es por eso que tenemos que tomar una decisión cuando ya tenemos conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. No te digo que tenés que esperar a los 15 o 16 años, no, 8 o 9 años, cuando ya un niño sabe discernir entre lo bien y lo mal, ahí ya hay que invitarlo. Hay que invitarle a que reciba a Jesús en su corazón. ¿Para qué? Para que comience, aleluya, a obrar con poder y gloria nuestro Señor. Y entonces dice que cuando pecaron, cuando comieron de eso que no tenían que comer, cuando desobedecieron a Dios, porque ahí está
¿Dónde está la bendición en la obediencia? Cuando nosotros desobedecemos es cuando vienen los vientos contrarios, las tormentas, las tempestades, las cosas, las ruinas en nuestras vidas, porque desobedecemos a Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hacer las cosas a nuestro antojo. Por supuesto que muchas veces la carne queda satisfecha, pero el pecado empieza a reinar. Y cuando reina el pecado hay una muerte espiritual, porque pecado significa separación de Dios. Aleluya. Sé que en la Iglesia Aposento Alto, sé que en los programas de la Iglesia Aposento Alto muchas veces pueden ser cuestionados. ¿Por qué? Porque te estamos hablando del pecado, cosa que muchas veces la gente no quiere oír. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, que se llama Satanás Diablo, los tiene engañados, los tiene cautivados. Pero nosotros te tenemos como hijos de Dios, como siervos de Dios, te tenemos que exhortar a que el pecado es muerte, es separación de Dios. No hay ninguna relación entre Dios y el pecado, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Qué hermoso, qué lindo es poder ir al versículo 21 del capítulo 3, donde dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Por qué? Porque hizo un sacrificio de un animal para vestir al hombre. Porque Dios no quiere que nosotros seamos avergonzados, no quiere que andemos dando lástima, no quieren que nadie nos señale y nos diga esto, aquello y aquello, a pesar que muchos, aleluya, necesitarían un cierre muchas veces para su boca porque se aburren de estar preocupándose de la vida del otro. Preocúpate por tu vida, preocúpate por tu salvación. No le hipoteques juzgando a nadie, no le hipoteques, porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los vistió. En su infinita misericordia, ya desde arranque, el hombre pecó y Dios actuó, vistiéndolo. ¿Para qué? Para que no andaren desnudo ante la presencia de nadie, para que no se avergonzasen. Y cuando uno está en el mundo y da el paso de fe, el Señor también te da vestidura. Pero eso te lo vamos a decir más adelante. ¿Por qué? Porque viene un tema musical que yo quiero que tú pongas mucha atención para después comenzar, aleluya, a disfrutar de este programa, porque hoy estamos hablando desde la creación, desde la caída y la justificación. Viene entre un ratito. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. Me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo de su amor, yo cantaré, con mi Jesús camina. Amén. Gracias, Señor, por ese grande amor con que nos amaste, Señor. Porque a pesar de que, como decía el pastor, en el principio, en la creación, el hombre transgredió la ley de Dios, transgredió el pacto que Dios había hecho con él, que le había dado ciertas responsabilidades, y una de ellas era no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el hombre cayó, el hombre desobedeció, el hombre se dejó engañar, como decía el pastor. Muchas veces tenemos conversaciones inapropiadas. Hay veces que muchas veces nosotros debemos tener cuidado, ser selectivos a qué prestamos nuestros oídos.
Y ahí se prestó el oído a alguien que no se debía y que le dijo a Eva una mentira a media. Porque la manera de engañarnos mayormente, ¿cómo es? Con una mentira a medias. Porque si nos mienten descaradamente, nos daríamos cuenta. Pero con una mentira a medias muchas veces podemos caer como cayó Eva, como cayó y quedaron con esa naturaleza caída. Y lo peor de todo, lo más triste de todo, es que ellos tenían una comunión diaria con nuestro Señor. Ellos diariamente en Edén tenían un encuentro con Dios. Y a partir de ahí ellos se dieron cuenta, se avergonzaron porque vieron su pecaminosidad y se apartaron del Señor. Y ya no pudieron más tener esa comunión con la cual Dios nos creó para estar permanentemente en comunión con Él. Señor. Permanentemente, pero con esa caída, con esa desobediencia, vino la muerte física y la muerte espiritual para el hombre. Pero para la gloria de Dios, por su gran amor con el que nos amó, Él ya sabía, porque también Dios es omnisciente y Él sabe todo desde la eternidad hasta la eternidad. Sí, y cuando Él puso al hombre en ese jardín, Él sabía que el hombre iba a transgredir su pacto, ese pacto adánico. Sabía que Adán y Eva lo iban a transgredir. Y ya había planificado la manera de poder volver a reconciliar al hombre con Él. Si bien las consecuencias quedaron como es la muerte física y que después o todas esas cosas que vamos a tener que trabajar, que la tierra produciría espinos y que la mujer multiplicaría el dolor en sus preñeces, todo eso quedó, pero Dios lo hizo, mandó a su Hijo unigénito para que pudiera reconciliarnos y vivificarnos espiritualmente, que es realmente lo más importante. Nuestra vida física ya no es mortal, ahora somos mortales. Pero si nos aferramos a Jesús, si nos aferramos a ese sacrificio en la cruz del Calvario, vamos a volver a tener esa eternidad con Dios. Amén. O sea que va a ser lo que se le llama el Edén recuperado. Después que nosotros nos tomamos de la mano de Jesús, que recibimos ese sacrificio, porque ese fue el plan que Dios ya había hecho, para reconciliar al mundo, porque por el pecado de uno, por el pecado de Adán, entró para todos la muerte, pero por la justicia de uno, Jesucristo, vino la justicia para todos aquellos que nos atrevemos a creer en Él y a recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él fue esa muerte propiciatoria en la cruz del Calvario, porque todo eso que había venido sobre el hombre a raíz del primer hombre, del primer Adán, este segundo Adán lo llevó en la cruz, cuando Él fue a la cruz a morir por nosotros, cuando Él llegó a ese momento que fue un momento de sumo dolor para Jesús. Pero no fue tanto el dolor de los clavos, el dolor de los latigazos, el dolor de la humillación que el hombre le hacía escupiéndole. El dolor más grande de Jesús en ese momento fue que Él tuvo que cargar con el pecado de la humanidad. Y mientras Él se hizo pecado, porque Él no tuvo pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Y en ese momento el Padre debió darle la espalda. Oh Señor. Porque por su santidad Dios no puede ver el pecado. Y Dios es santo. Y en ese momento fue el momento más doloroso para Jesús, porque sintió a su Padre que lo abandonaba cuando Él dijo consumado es. Ahí fue que sintió todo el peso de ese pecado de nosotros sobre Él, y sintió que el Padre le dio la espalda. Y ese fue el momento de mayor tristeza, porque Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están permanentemente en una comunión total, y ese fue el único momento que tuvo que cortarse, porque
Jesús tuvo que dejar su divinidad para volverse pecado y para poder morir. Pero gracias a esa muerte de Jesús, nosotros fuimos vivificados, nosotros recibimos la reconciliación por medio del Padre. Todos aquellos que nos atrevemos a recibir a Jesús en nuestro corazón, y no solamente a recibirlo en nuestro corazón, porque ese es el primer paso, sino a tratar de vivir una vida como Él le agrada, a tratar de comenzar ese primer paso que es recibirlo en nuestro corazón, y por esa hecho de recibirlo en nuestro corazón, nosotros pasamos a ser santos, separados del pecado para Dios. Sí, Señor. Pero esa santificación tenemos que perfeccionarla, esa santificación es progresiva, tenemos que continuar nuestra vida acá en la tierra buscando cada día ser mejor que ayer. Sí, sí. El que me conoció hace un año puede tener un concepto de mí, pero para la gloria de Dios yo puedo decir que ya no soy la misma que hace un año, es más, no soy la misma de ayer, y espero mañana no soy la misma que hoy, porque es de la única manera que voy a poder llegar a esa promesa de volver a tener esa comunión con Dios, esa comunión que Él siempre quiso tener permanentemente con sus hijos, la voy a tener en la eternidad, Sí, sí. si yo continúo firme y tratando de todos los días ser una mejor persona, ser una mejor hija de Dios, una mejor cristiana, de ir pidiéndole a mi Señor que saque de mí todo lo que nos sirve, como debemos hacer todos. Muchas veces decimos, yo recibí a Jesús en mi corazón, soy salva. No, no te engañes, hermano. Por hacer una oración no sos salva. La salvación la tenemos si nos vamos negando a nosotros mismos, si vamos permanentemente tratando de santificarnos, si vamos nosotros limpiando, despidiéndole al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestro periodo de regeneración, a que nos ayude a limpiarnos. Ahí, en ese momento, vamos a tener la salvación y vamos a volver a tener comunión con nuestro Señor. Es impresionante, la verdad que es impresionante, me apasiona hablar de nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito Dios, conocí a la pastora de lo que sintió Jesús en la cruz, incluso Jesús se lo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Desamparado. Oh, bendito Dios, qué tristeza habrá sentido nuestro Señor y Salvador, y todo fue por ti y por mí. Todo eso ocurrió porque realmente tenía que pasar, porque Jesús tenía que ir a pagar esa deuda que nosotros no podíamos pagarla. Y tú me dirás, sí, pero y eso que dijo la pastora de que porque haga una oración no soy salvo, no, es el primer peldaño, es el primer paso que damos hacia la salvación. Pero después tenemos que ir siendo transformado por el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va a ayudar en nuestras debilidades, como se dijo anteriormente, porque es como un semáforo. El Espíritu Santo, cuando estamos en peligro, Él nos va de alguna manera nos va a hacer ver que eso no nos conviene. Como hablamos un momento atrás, de que le prestamos el oído a veces a personas o a gente que no es conveniente prestárselo. Y tú, en tu casa o donde tú te encuentres, o mirando este programa por las redes sociales, ¿querés dar el primer paso de fe, de salvación, y decirle a Jesús que comience a obrar en tu vida? ¿Por qué? Porque tú estás destituido de la gloria de Dios si tú no tienes a Jesús en tu corazón. Lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, aleluya, es importantísimo hacer esta oración de fe, repetirla para que el enemigo de tu vida y de mi vida escuche. ¿Estás pronto? ¿Estás preparado o preparada? Yo sé que sí. Dile así al Señor Jesucristo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a pagar ese precio por mí y por todos los pecadores. Hoy, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Señor, en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús,
como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Señor, porque realmente te necesito. Te esperamos mañana en la iglesia Aposento Alto. Dios les bendiga, hermanos.